Ya está aquí con nosotros Horacio Bota Bernaus presentando su nuevo libro No te mates. Buenas noches, Horacio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por formar parte del espacio. Un gusto para mí. Coméntenos de qué se trata el nuevo libro. Bueno, este es un libro que nace tal vez de tantos años vinculado a la temática. En ocasión de presentarlo, una de las personas que presentaba el libro me preguntó por qué lo escribía ahora. Y yo le decía porque creo que hacían falta estos 29 años vinculados a la temática para poder escribir algo pensando, tal vez el gran cambio que tiene este libro es que pensamos en el destinatario. Esto es una crítica no solo nacional, sino también internacional, y hace poco la he hecho en un congreso de España, donde la seguridad vial aparece como algo ideal, como un concepto en donde está todo tan claro que no hace falta que se lo expliquemos al ciudadano. En España decía, a mí me da la impresión que los que estamos en seguridad vial hemos llegado a tal convencimiento que cuando llegamos a ese nivel, vemos al ciudadano y le decimos, señor, póngase el cinturón. Y se lo decimos 3 veces y a la cuarta, si no te das cuenta, te voy a sancionar. Y el problema está ahí, es que no basta simplemente transmitir un concepto, la seguridad vial como un concepto, sino hace falta fundamentalmente que la persona visualice qué le estoy diciendo y de qué manera mi falta de aceptación de estas cuestiones termina poniéndome en una situación de altísimo riesgo. Esto fue una crítica y de alguna manera fue este libro la oportunidad de pensar en el ciudadano, es decir, en Doña Rosa, para que lea una historia, porque este tiene 12 capítulos que son historias que tienen que ver con accidentes reales. Yo profesionalmente trabajo y he dictaminado en más de 23.000 accidentes con víctimas. Entonces, partiendo de accidentes, algunos conocidos y otros no, en donde trato de mostrarles cómo el tema de la accidentalidad vial está a la vuelta de la esquina, que no hace falta condiciones especiales o circunstancias especiales. Hay una distinción entre accidente e incidente, ¿verdad? Hay muchas distinciones. El primer libro que publiqué en el año 91 se llamaba Delitos de Tránsito, porque en el año 91, después de trabajar casi 6 años en esto, yo quería evitar la palabra accidente. Fíjese, año 91. Después de estos 6 o 8 años que trabajé en esa línea, me di cuenta de que el problema no era la palabra, sino cuál era el sentido que le dábamos a la palabra. Entonces asistimos hoy a una discusión en Argentina y en algunos países de Latinoamérica como Uruguay, en donde los que usamos accidentes parece que somos unos incorrectos y los que usan siniestros viales fueran los correctos. Yo no estoy tan de acuerdo porque siniestros viales tampoco es una palabra, porque viene del ámbito del seguro, tiene otro significado, pero a veces el Estado toma y le da bombo a una frase y creo que el problema no es cómo le llamemos. Vos le querés llamar accidente, siniestro, incidente, delito. El problema es qué entendemos entre todos qué significa esta palabra. En el caso de usar accidentes, lo único que trato de usar es la palabra que más comúnmente usa el ciudadano, el que más le suena. Cuando hacíamos una charla sobre delitos de tránsito, la gente creía que iba a escuchar sobre robo de estéreo, de auto, es decir, pensaba en otra cosa, no entendía que delitos de tránsito estábamos hablando de los accidentes. Cuando le decíamos, son los accidentes, decía, ahora sí. Entonces, y está buena la pregunta, yo no estoy tan a favor de discutir si accidente o siniestro o incidente, sino en todo caso que todos hablemos entendiendo que estos eventos de tránsito que causan tanto dolor son prevenibles, son evitables en la medida que todos hagamos lo que tenemos que hacer en el rol que nos toca. Y faltan campañas de prevención, ¿verdad? Faltan campañas y faltan convicciones. El otro día me preguntaban cuál es la diferencia entre una persona que esté sensibilizada en la temática vial y una persona que no lo esté. Y la diferencia está en la distancia de la mirada. Es decir, cuando vos te involucras en la prevención de accidentes, tu mirada es más larga. Y te voy a dar ejemplos muy simples. Hace muy poco tiempo nos sorprendió una noticia de 2 chicos atropellados en la provincia de Entre Ríos por una persona que estaba alcoholizada, drogas, no sé, le cargaron las 7 plagas encima, probablemente las haya tenido. Y entonces ahí se terminó la noticia. Los que estamos en seguridad vial miramos mucho más allá. Nosotros siempre en las escuelas damos un consejo a los papás, a los docentes, a los transportistas, que es que hay que dejar a los niños en la vereda más próxima al destino, es decir, a la escuela o a la casa. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo de ninguna manera dejarlos al frente para que los chicos crucen la calle. Bueno, estos chicos de Entre Ríos, el remis, lo había dejado en la vereda del frente.
Y esto no significa excluir la responsabilidad de esta persona alcoholizada y todo lo que hizo, que eso es otro problema. El problema también tiene una parte enorme de responsabilidad y tendrá que responder ante la justicia, y la justicia seguramente lo va a castigar. Pero a mí me preocupa mucho más allá, los que estamos en seguridad vial, no estamos analizando simplemente la culpa penal o la culpa civil, sino que estamos pensando, si estos chiquitos, si se confirma esto que tengo como versión, lo hubieran dejado en la vereda del colegio, ¿lo hubieran atropellado? Y seguramente que no. Y entonces ahí donde aparece, y siempre trabajamos con los docentes, esta idea de que tenemos que entender la seguridad vial, porque si solo repetimos consejos y no sabemos para qué ni por qué, no convencemos a nadie. Y cuando no convencemos a nadie, la gente sigue haciendo lo que ha hecho hasta ahora. ¿Cuál cree que es el mayor o el más grave error que se comete en nuestro país o en nuestra provincia? No dar buena información. Es decir, las campañas deben ser campañas que me informen. Es más, damos mala información. Todavía estamos escuchando publicidad en donde permanentemente dicen, por ejemplo, el peatón siempre tiene prioridad. Si lo que es una falacia por varios motivos, porque si yo mando un discurso o una publicidad que diga el peatón siempre tiene prioridad, ¿qué significa? Que el peatón puede cruzar por donde quiere, cuando quiere y de la forma que quiera. Lo que pasa es que yo creo que a veces, como no se conoce, se confunde la necesidad de cuidar al peatón con un concepto técnico que es la prioridad, que son dos cosas diferentes. A mí me gustaría una policía que diga, cuidemos entre todos al peatón, me parece fantástica. Cuidemos entre todos siempre al peatón, me parece fabulosa. Ahora, el peatón siempre tiene prioridad, es un error técnico basado en una mala información. En determinadas circunstancias. Claro, el peatón tiene prioridad en ciertos lugares, en determinadas circunstancias, para que cruce de cierta manera. Si nosotros presentamos estas campañas donde encima tienen un error, el mensaje es muy peligroso. Horacio, ¿y sobre la implementación del alcohol cero? Yo creo que tarde o temprano el alcohol cero, yo lo vengo diciendo hace 10 años, va a llegar al mundo. Cuando yo empecé a trabajar en esto, estamos hablando de casi 30 años, el año que viene cumpliría mis 30 años vinculado a la problemática, la medida más innovadora es haber bajado a 0,8. Fíjese, ¿no? El tiempo fue evolucionando. Hace 10 años la medida que recomendaba Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, los organismos técnicos, era 0,5. Nosotros en Argentina pusimos 0,4, hay países que tienen 0,3. Yo creo que tarde o temprano iba a llegar. Lo que yo he objetado es confundir lo que es la tolerancia cero con la alcoholemia cero, porque primero se planteó como tolerancia cero, y después cuando tal vez, producto de que alguien ha reflexionado o algunas críticas que hemos hecho, se empezó a hablar de alcoholemia cero. Yo creo que la alcoholemia cero tiene más complicaciones que virtudes a la hora, no del mensaje, porque el mensaje está bueno, si yo voy a manejar no bebo alcohol. Pero el problema es que la implementación, como de hecho ha aparecido, porque han tenido que reglamentar algunas excepciones, que lo vamos a tener 15 minutos. De hecho, por ejemplo, la ciudad de Córdoba no suscribe. Yo tampoco creo que... Yo con 0,4 creo que estaríamos bien, que una cosa es plantear la hipótesis, que creo que una cosa es el mensaje publicitario, es decir, si vas a manejar, no tomes alcohol. No hace falta decir alcoholemia cero, no tomes alcohol, por lo cual no te estoy dando opciones. Porque además el problema es qué significa 0,4, 0,2, 0,8, porque además 0,4 no es la misma cantidad de alcohol que tomo yo, o que tome usted, o que tome yo a la mañana, o que tome yo a la noche, o después de comer, o con la comida, o el sexo. Es decir, a mí me parece que nosotros, otro de los errores, ya que me preguntabas recién, es que somos muy abstractos en el mensaje. Yo creo que el mensaje debe ser, si vas a conducir, no bebas. ¿Qué es lo que pasa que yo he objetado? La puesta en práctica de esa tolerancia al alcohol cero. ¿Qué quiere decir? Que como ha pasado, que nos encontramos con situaciones que no son las que debemos sancionar y que terminan siendo sancionados, como hemos hablado y escuchado, enjuague bucal, algún tipo de situaciones especiales, alguien que ha consumido alcohol anoche y a la mañana después de dormir sale a conducir. Es decir, nos ganamos un montón de situaciones ahí al límite, a lo cual se agrega un problema que sí es importante, que tiene que ver con los defectos de medición de la aparatología. Si no hay que olvidarse que la metrología
que tiene que ver con todo este tipo de aparatos, no es perfecta. Entonces puede ser que un mismo aparato le dé 0,1 y otro le dé 0 y otro le dé 0,3. En pocos segundos, Horacio, porque nos estamos yendo, tenemos la música de fondo. ¿Ve como positivo esta prohibición de vender automóviles 0 kilómetros que no tengan doble airbag y ABS? Es la mejor medida que hemos tomado en los últimos. Diría casi que es un hito. Ese es un hito que uno acompañado y festeja. Tampoco sé por qué pusimos 2 cabezales atrás y no, ya que estábamos poníamos los 3. Esa es otra cosa que no entiendo, porque si llevo a una persona adulta en el asiento trasero central, no tiene la protección del cabezal. ¿Por qué no aprovechamos y pusimos los 3 cabezales? Eso no es una respuesta. Pero ha sido una gran medida y ha sido uno de los principales países de América Latina que lo incluyó. Lo que pasa es que esto no alcanza con eso solo. Hay que seguir trabajando. Para mí es increíble que pongamos sobre tasas vehículos 0 kilómetros cuando tendríamos que fomentar la venta de vehículos 0 kilómetros, no retraer la venta, y que esos impuestos que pueden ser necesarios los traslademos a los repuestos, porque un auto cero que ingresa seguramente va a requerir repuestos. Entonces me parece que la seguridad vial debe dejar de ser teórica, porque cuando hablamos de seguridad vial la gente piensa, me van a prohibir hablar por el celular, me van a poner multa por la velocidad, por el alcohol, pero la seguridad vial tiene muchísimas manifestaciones. Horacio, muchas gracias por haber formado parte del espacio y éxitos con el nuevo libro. Bueno, un gusto y ojalá la gente que es el destinatario lo lea, pero sobre todo le incorpore hábitos seguros en el tránsito, que ese es el gran objetivo del libro. Así será. Nos despedimos nosotros hasta el próximo lunes a las 9:30.